La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad, pues estamos con nuestro amigo Guido Penano, economista de la Universidad del Pacífico, que hace poco lo escuché en una interesante entrevista con una radio conocida y nos hablaba sobre los problemas del crecimiento que hay en Dinamarca. ¿No es cierto, Guido? Aquí estamos, un saludo especial, buenas noches y a tu disposición para conversar, que siempre es muy agradable estar de acuerdo o también discrepar, pero No, por alturadamente. supuesto. Pero vamos a hablar de la situación económica y de crecimiento de Dinamarca. ¿De Dinamarca? Marca en quechua significa país, pueblo, y es el pueblo de Ya. Dina. Ah, ya, el pueblo de Dina. Ya, ok. Ok, Bueno, entonces Dinamarca está en problemas porque ya varios meses que hay un crecimiento negativo. Y claro, hoy escuché también a Roque Benavides que nos hablaba de minería y que el cobre es lo máximo que va a salvar al Perú, etcétera. Pero yo estoy un poco confundido. No soy economista, es por eso que te invitamos para que nos expliques las raíces de este problema. ¿Por qué estamos decreciendo? Eh, la primera razón para que luego se tomen las medidas, supongo que la responsabilidad de todo el mundo, del gobierno, de los empresarios, de los consumidores, de los académicos, no sé. ¿Dónde está la raíz, por favor, estimado Guido? ¿Cómo ves esta bueno, situación? claro, nuevamente con mucho gusto estar aquí en tu programa. Mira, si tú me preguntas por qué es que nuestra economía viene decreciendo, yo te diría que no es un tema de ayer ni del principio de este año con los problemas sociales que produjo la caída de Pedro Castillo, sino que viene de atrás, de bastante más atrás, porque, y si buscamos fecha, mira, desde fines del gobierno de Humala, la economía viene decreciendo. ¿Por qué viene decreciendo la economía? Porque desde esa fecha los niveles de inversión, tanto pública, pero más todavía privada, no se han concretado al ritmo y al nivel que la economía de mi país requiere. O sea, Del tú crecimiento de la población, digamos. tienes un crecimiento de población y además necesitas producir más para que haya riqueza suficiente para satisfacer a esa población que es creciente, ¿no es cierto? Y la única manera de que tú puedas crecer, y te lo pongo un ejemplo, permíteme lo más sencillo, ¿no? Imagínate que tú tienes una panadería y tu horno produce 10.000 panes y tú repartes esos 10.000 panes entre las personas del barrio que vienen a comprar. Pan para la mayor población. Hay una sola manera. Tienes que poner un segundo horno y ya no hacer 10.000 panes, sino tienes que hacer un horno de 20.000. O sea, poner dos hornos, ¿no es cierto?, de 10.000 cada uno. Pero para que haya un segundo horno, te cuento que tiene que haber una sola cosa, inversión. Tiene que haber alguien que diga, ok, yo pongo el segundo horno y caminemos y vamos a producir a partir de ahora 20.000 panes y vamos a satisfacer la necesidad de la población. Y así tienes que hacerlo en todos los sectores. ¿Por qué? Porque la necesidad no solamente es de panes, sino la necesidad es de un sinnúmero de bienes necesarios De para satisfacer pollo, de limones, de pescado, de de todo todo. lo que tú quieras. Y entonces, lo que te estoy diciendo es, mientras no haya inversión para incrementar producción, para incrementar la, digamos, masa de bienes y servicios necesarios para satisfacer a nuestra población, evidentemente vas a tener problemas de precios más altos porque la gente quiere pelearse por el pancito que no alcanza y al mismo tiempo vas a tener desabastecimientos, vas a tener hambre, vas a tener miseria, porque no se generó el segundo horno
de la panadería, o no apareció una nueva panadería al costado haciendo otros 10.000 panes. Y entonces esto se resume de una manera muy simple. No hay crecimiento porque no hay inversión productiva. Bueno, y entonces, ¿por qué la gente no invierte? Si invertir es ganancia, uno invierte para tener recursos, no se va a congelar la plata, ¿no? Claro, pues buena pregunta. ¿Por qué la gente no invierte? Y cuando me dices la gente, resulta que no se trata de una gente cualquiera, se trata de gente que está dispuesta a arriesgar su dinero, porque para poner la segunda panadería, alguien tiene que meterse la mano al bolsillo de dineros que ahorró, que no se los gastó, y los tiene ahorraditos, y dice, bueno, con esta plata que tengo ahorrada, voy a arriesgarme a poner una Pero nueva a ver, panadería. una pregunta muy simple. Yo tengo Dale. unos cuantos dólares, no soy empresario, lo pongo en el banco a un interés de 5%, 4%. Se Ajá. supone que ya estoy invirtiendo, los bancos van a dar No, a no, 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 inversores, no, no, ¿no? no, ¿No es no, no, así? no, 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 no es así, discúlpame. No, el banco recibe tu ahorro, ¿correcto? Tú dices que tú tienes un ahorrito y lo pones en el banco. Y el banco se siente a esperar que aparezca otra persona que le diga, préstame los ahorros de Modesto que voy a poner una panadería. Pero ese tiene que arriesgarse y pedirle la plata al banco, y el banco, ¿sabes lo que le va a decir? Ah, qué bien, tú quieres poner una panadería y quieres que te preste plata. Perfecto, pero ¿sabes qué? Me tienes que traer una garantía. Y entonces tú dices, ¿y qué garantía necesitas? Ah, ponme tu casa de garantía. Oye, pero si voy a comprar el horno. No, 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 no. Yo banco, como manejo la plata de Modesto, y Modesto tiene que estar seguro y tranquilo, yo le presto la plata a usted de Modesto Montoya, pero usted me pone, para yo asegurar a Modesto que no haya riesgo, usted me pone su casa. Y entonces ese empresario dice, ok, me voy a endeudar, tengo que pagar intereses y al mismo tiempo me tengo que jugar mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué posibilidades hay de que me vaya bien? Ah, un momentito. La posibilidad que me vaya bien está en función no solamente a que la gente quiera más pan, sino que está en función también a cómo van a estar las leyes, la legislación, el respeto a la propiedad, el respeto a mi proyecto. Me van a poner trabas, me va a caer gente que me va a cobrar coimas, va a haber gente que me va a pedir cupos. O sea, ¿de qué entorno estoy hablando? Y entonces esa persona se siente que de repente no hay la suficiente seguridad jurídica, legal, económica y política para invertir. Y si eso es así, no invierte, prefiere no pedirle plata prestada al banco, y el banco se queda guardando tu plata, por eso te paga poco, te paga 5 o 6% al año y nada más, pudiendo, ¿no? Deberíando poderte pagar más, pero se para la inversión. Y cuando la gente no confía o cuando la gente tiene expectativas negativas, no va a ir al banco a pedirle la plata que ahorró Modesto Montoya. Y entonces la plata se va a quedar ahí durmiendo, como está durmiendo en la mayor parte de nuestros bancos, ¿no es cierto? Y hay gente que no está dispuesta en un entorno negativo a invertir, a arriesgar, a poner en garantía su propiedad, su terreno, su casa o lo que fuere, y se va deteniendo poco a poco la economía por falta de inversión. No sé si Ya eso... comprendí lo que me explicaba mi hijo. Mi hijo, tú sabes que es matemático y trabaja en un banco francés Ajá, haciendo cálculo riesgo capital. Y entonces me ajá, dice que tienen un programa de simulación, que meten ya, la política, que meten claro, esto, claro. un montón de variables, y bundungún te sale, prestas o no Riesgo prestas, país. qué porcentaje. Y, Te sacan un índice de riesgo país. y Y lo si hacen el riesgo fríamente, país... totalmente ¿Cómo? fríamente, no hay humanidad y es fríamente te sale el resultado. No sé si hay humanidad o no, pero te imaginas que a ti no te gustaría que alguien se timbee tus ahorros y que no haga un análisis frío y no te proteja los ahorros que tienes depositados en el banco, porque son tus ahorros, ¿no? Bueno, ahora, si tú dices que entonces falta de seguridad en una rentabilidad más o menos correcta, por lo tanto se paraliza. Ahora, Un hay mucho, entorno favorable, eso es lo así primero entonces, que se necesita, el ¿no? entorno favorable significa que las leyes sean fijas, que no Estables, cambien, estables, estables, que razonables,
que el ¿no? gobierno sea, Lógica. que el gobierno sea estable, porque viene otro, cambia, que el Congreso sea un Congreso de gente inteligente, razonable, que da decisiones y votaciones Es razonables, que, valga la claro, redundancia. O nada sea, más, razonables, nada más. Sí. pero lo que vemos, la prensa se encarga de mostrar que todo eso es falso, que la gente ahí en el Congreso vota cualquier cosa, etcétera. Eso sería fuente de inseguridad. Claro que sí, y por supuesto que es una fuente de inseguridad. ¿Por qué? Porque como tú muy bien dices, dan dispositivos muchas veces hasta contradictorios, ¿no? Pero no solamente lo del Congreso, o sea, por favor, los mismos ministros dicen una cosa y después se desdicen. Entonces, claro, y ya estás hablando de un grupo mucho más selecto de personas que tienen una responsabilidad mucho más grande, porque en Claro, el lo que Congreso, pasa es que el ministro lo que dijo, porque quería precisamente crear confianza en la gente, y como no funciona, se vuelve entonces un fracaso su predicción, que la tomó como un hecho. claro, pero si el ministro, cualquiera este sea, te anuncia, ¿no? Una realidad que no existe, el resto de gente también escucha y dice, no, pero este tipo, ¿no? ¿Te acuerdas la famosa fábula del rey está calato? Así es Bueno, también. Sí, más o sí. menos así es la cosa, ¿no? O sea, el ministro sale y dice, no, estamos muy bien, y después sale la estadística del Estado, de una institución seria como es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y desdice al ministro de cabo a rabo. Y entonces el inversionista dice, ups, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy arriesgando acá? O sea, ese es el Claro, problema. Y es, esa es la primera parte del problema. Hay otros problemas mucho más graves de tipo estructural. Del que estamos hablando es de la coyuntura, porque tú me estás preguntando qué está pasando. Entonces yo me he restringido a responderte qué está pasando en el corto plazo, en los últimos 24 o 36 meses, que tenemos una contracción de la inversión privada. Pero además te dije, también hay contracción de la inversión pública. Y eso de ahí ya tú dices, no te puedo creer. Sí, si hay plata. hay plata como loco y no se ha gastado. Entonces ahí ya, ¿y eso cómo se explica? Porque claro, en otras épocas en la historia de mi país, lo que había era que no había plata, ¿te acuerdas? O sea, no alcanzaba. No, pero ahora hay plata, pero no se gasta adecuadamente, sino que ahí está. Entonces tú tienes anuncios de que viene el fenómeno del niño, que parece que va a ser menos grave de lo que se pensaba, gracias a Dios, pero tú dices, se le entregó a la región Piura tal cantidad de dinero, donde además se supone que se concentra las dificultades climáticas cuando viene el niño, ¿y cuánto han gastado para prevenir? No han llegado a 20%. Imagínate. Pero por otro lado, pensando en ese fenómeno del niño, han Sí. cortado la plata a muchos otros sectores que podrían haber gastado, y ahora se va a invertir supuestamente en algo que no va a servir para este año. Bueno, aunque no lo creas, ni siquiera es que se ha gastado plata, que no digamos, no ha habido una transferencia importante de recursos en el sentido de lo que tú acabas de decir, que se le ha quitado plata a otros. No, el gobierno, el ejecutivo le pidió dineros adicionales al Además, Congreso y el Congreso les autorizó. Y en ese proceso han recibido más dinero y tampoco lo han gastado. pero ahí viene el gran problema, que siempre se dice que los Gestión. funcionarios tienen miedo de gastar porque terminan en la cárcel. No, bueno, sí, no es que tienen miedo de gastar. Lo que pasa es que están acostumbrados a gastar mal, porque no tienen o capacidad o no tienen honestidad. Son dos palabras muy importantes. Una es capacidad y la otra es honestidad, ¿no? Yo más bien pienso capacidad, porque la educación está por los suelos hace mucho tiempo. Entonces tenemos una clase política, gestores, funcionarios, con esa educación pésima, ¿no Pero crees? Modesto, tú haces un recorrido, por ejemplo, tú hablas de incapacidad. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero yo no borro la palabrita honestidad. Date un paseo por todos los proyectos del sector salud que están en stand-by, que no se han avanzado, la cantidad de hospitales que están detenidos y que ya se gastaron la plata y no han terminado los hospitales. Y eso Ya, es horrorosamente robo. El gran problema es que
el mal ejemplo cunde, lamentablemente. Y cuando tú tienes que el número uno responsable de hacer cumplir las leyes, el número uno responsable de demostrar el ejemplo, el número uno responsable de influir para que todo el mundo respete la ley, que es el presidente de la República, resulta que es un delincuente y tenemos 5 que deberían estar presos, los últimos 5, ya tú te pones a pensar y dices, Dios santo, ¿no? Con ese mal ejemplo, ¿qué piensan los chicos? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los adolescentes? ¿Qué piensan los mayores? Dicen, no, este es el país de la rapiña, ¿no? Porque estás teniendo que la cabeza, las últimas 5, no, modestos, no es 1 o 2, ¿no? Los últimos 5 merecen estar todos presos, y algunos están, gracias a Dios. Yo he estudiado, no sé si te ha pasado a ti, yo he estudiado en muchos colegios distintos, por razones de la vida laboral de mi padre, ¿no? Entonces estaba en colegios buenos y estaba en colegios no tan buenos, estaba en colegios donde los chicos eran muy complicados, estaba así en distintos momentos de mi vida. Y una de las cosas que siempre vi y aprendí es, o sea, si el colegio, si el director del colegio no pone orden, no pone reglas, el desbande es completo, ¿no? O sea, y así ocurre normalmente. Y eso pasa en las familias, y eso pasa en las comunidades, y eso pasa a todo nivel. Aquí no ha habido un orden, un respeto a la autoridad, y una autoridad que se haga respetar, porque es de ida y de vuelta, ¿no? Si tú tienes una autoridad que no se hace respetar, bueno, nadie va a respetar a la autoridad, y entonces se comienzan a violar todo lo que tú dices y mencionas. Pero ahora, hace un momento, cuando estábamos empezando a conversar, tú me decías que has escuchado que la minería salvará al Perú, ¿no es cierto? Y me Sí, comentabas y querías que yo... el cobre. El cobre o la minería en general, porque el Perú es no solamente un monstruo maravilloso produciendo cobre, somos el segundo en cobre en el mundo, el segundo en plata en el mundo, el tercero en zinc en el mundo, o sea, estamos en la Champions en casi todos los ¿no? recursos mineros, somos el sexto en oro y podríamos estar mucho mejor, en fin. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Justamente, y déjame por favor un minuto decirlo, el problema está en creer que el cobre salvará al Perú. Ahí está gran parte del problema. Y hay gente que cree en eso. Yo no creo en que el cobre salvará al Perú. Yo creo que la transformación del cobre en el Perú, el uso que hagamos de nuestro cobre y lo convirtamos en alambres de cobre, en planchas de cobre, en hilos de cobre, en tubos de cobre, en radiadores de cobre, en piezas metalúrgicas de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí recién salvaremos al Perú. Estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Imagínate, pues justamente estamos promoviendo la ciencia y tecnología hace de 4 décadas, pero lo que observo, yo he vivido en Chimbote, en Cider, Perú. Ajá. 1960, la siderúrgica peruana producía una serie de cosas, pues, de todo tipo, ¿no? Alambrones, etcétera, etcétera. Pero hoy día esa misma empresa es un almacén de una empresa importadora brasilera. O sea Así que, es, efectivamente, y es una pena, realmente. entonces, si eso parece que está en todo lado, la gente mucho más fácil es importar que producir acá. ¿Por Porque, qué? ¿Por porque qué? La respuesta es muy clara, mi querido Modesto. Porque no tenemos, primero, una estrategia de país para promover la generación de valor agregado. ¿Te das cuenta? Y entonces, mira lo que acabas de decir, es importantísimo. Si es más rentable traer el producto de afuera para venderlo acá, si dejamos esa legislación que permite eso, estamos perdidos. Pero si yo, por ejemplo, te dijese, momentito, si traes de afuera para vender acá, ganas como 10. Pero si lo produces acá y lo mandas afuera, ganas como 20. ¿Qué crees que va a hacer el empresario? El empresario va a decirme, oye, momentito, mejor lo hago acá y lo vendo afuera y gano como 20 en lugar de traerlo de afuera y ganar como 10, ¿o no? así es, pero ahí tiene Es el un esquema problema, es un problema modelo del, económico, es una manera de generar premios y castigos, como digo yo. claro, ¿Correcto? pero Si tú siempre y eres un cuando, minero, si tú eres un minero que exporta el producto extraído de la mina sin valor agregado, te pongo un nivel de impuestos a la renta. Si ajá, tú, al contrario, me transformas
ese cobre en un producto, si quieres, semi-elaborado para comenzar, y después insumo, y después producto terminado, te pongo otro impuesto a la renta, mucho menor, para darte incentivos. ¿Te das cuenta? Y Algo he no suena. escuchado, algo he escuchado que en Chile están aumentando los impuestos a la exportación de materias primas. Parece que los chilenos están en esa dirección. Bueno, es que si te pones a ver, ¿no? Tú mira, hoy en día en la literatura de economía, te cuento, hay toda una línea que hablan en inglés, voy a decirlo primero en inglés y después lo traduzco, se llama el Resource Course. ¿Qué significa eso? Mira, la maldición de los recursos naturales. ¿Y qué quieren decir con eso? Y hay una serie de estudios de académicos norteamericanos que no puedes decir que son ni de izquierda ni de derecha, académicos, ¿no? Esos que hacen su chamba, progresiones, econometrías, flujos, etcétera. Todos han coincidido en gran parte en que los países que tienen más abundantes recursos naturales crecen menos que los países que tienen pocos recursos naturales y crecen más. ¿Y eso por qué? Porque el que tiene poco recurso natural tiene que buscar recurso natural ajeno para transformarlo, porque de lo único que puede ganar es en la transformación, es decir, en la generación de valor agregado. ¿Te Y das eso cuenta? significa educación científica Eso y es, tecnológica. y además significa trabajo, trabajo y trabajo, que es algo fundamental para crear algo que es básico en la estabilidad política de un país, clase media. Clase Si media. no tienes clase media, no vas a tener una democracia estable. Eso por el lado de teoría política, ¿no? Ahora, tú seguramente conoces la historia claro, por supuesto, de China. Deng Xiaoping, que fue eh, expatriado, fue lanzado en la Revolución Cultural, no sé a qué lugar lejano de Pekín. A una granja de castigo lo enviaron para Y cuando, reeducarlo. La palabra lo castigaron para reeducarlo. Y entonces cuando muere regresó, Mao Zedong, regresa y dice, yo quiero que me den la responsabilidad de la educación y voy a convocar a un examen de admisión a la universidad donde no van a participar solamente los recomendados del partido, sino campesinos, obreros, practicantes, 5 millones de postulantes. Todo el mundo estaba sorprendido y ahora vemos los resultados. Puso la educación para la estrategia de desarrollo de China, ¿no? bueno, pero Deng no solamente hizo eso, ¿no? O Claro, sea, otras cosas. Deng es Sí. el de la famosa frase, no sé si la recuerdas, Claro, de que no importa el color no del... importa el color del gato, sino que case ratones. Esa frase es importantísima y con esa frase él cambió el modelo económico chino y hizo de China la potencia industrial que es hoy día, ¿no? Y nosotros acá todavía estamos batallando entre izquierdas y derechas, que me parece un poco ya fuera de época, porque se requiere eso, política, educación, ciencia, tecnología, pero no parece que es no está en la agenda, como dicen. Bueno, esperemos que esté pues en la agenda, aunque sea del 2026, ¿no? Esto, lánzate ahí a proponer tus propuestas de No, yo ciencia. hace 40 años que estoy proponiendo eso, pero una vez me acuerdo que Javier Sota Nadal había postulado 2 veces al Congreso y la tercera le pregunté si iba a postular. Me dijo, no, 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 porque nadie compra lo que yo vendo. ¿Y qué vendes? Educación. Así que eso también es importante, que la gente no se dé cuenta que la educación es muy importante para el futuro de su familia y del país. Te cuento una Pero, anécdota, te cuento una historia personal, digamos. claro, Por lado de madre, mi abuelo paterno tenía cualquier cantidad de tierritas, chacritas por todo lado. Por lado de padre, ni un metro cuadrado. Y claro, como el padre no tenía nada, tuvo que educarnos para ver si salíamos, nos trajo Chimbote, educación técnica, etc. En el año 1960. En el año 2000, recibo acá en Lima a mis primos hermanos de esa misma época. Y la mayor vino y me dijo, Modesto, mis hermanos me echan la culpa de nuestra desgracia. ¿De qué desgracia?
Lo que pasa es que mi mamá, mi papá, apenas tenía un ahorrito, compraban una tierra, compraban una chacrita, compraban esto, pura chacrita por todo lado, mientras que a ti, pura educación y tú estás mucho mejor que nosotros y me echan la culpa a mí. O sea que esa inversión que hace la gente en propiedades, no se dan cuenta que la educación es mucho más rentable. ¿Por qué no se dan cuenta de ello, estimado Guido? Bueno, porque hay varias razones. La primera de ellas es que afortunadamente en tu caso, y también en el mío, yo soy producto de educación y de nada más, este, hemos tenido la suerte de formarnos en centros de alto rendimiento académico y entonces hemos tenido buena formación de base y tú después has estudiado fuera, y yo también. Hemos sido gente privilegiada porque hemos tenido becas y hemos tenido una formación muy clara. Pero regresemos a la señora que te vino a decir que ellos habían comprado solo una chacrita. Es que comprar chacritas no es malo. El problema está, Hay que ver cómo producir. hay que educarse para ser buen agricultor, ¿me entiendes? Porque no basta con tener la tierra, hay que saber trabajar esa tierra y sacarle el máximo de rentabilidad. Si ella hubiera sabido hacer eso y sus familiares también, te aseguro que podrían haber terminado habiéndote contratado a Para calcular las ganancias. trabajes para ellos. Así, O sea, que justamente. hay que invertir bien y mucho trabajo, mucha dedicación. Bueno, Exacto. es una pregunta tonta, pero eh, si la presidenta de Dinamarca te dice, Guido, por favor, eres ministro de Economía, ¿qué le recomendarías? Bueno, en primer lugar, no creo que sea tan fácil que ella haga ese tipo de ofrecimientos porque no tengo yo ninguna cercanía, ni ninguna vinculación, ni ninguna afinidad con la señora Boluarte, en primer lugar. En segundo lugar, en el hipotético caso de que ella hiciese un ofrecimiento de esos, tampoco lo aceptaría. Ojo, escúchame, no te pongas así, porque yo he aceptado cargos en los momentos más difíciles de la historia de mi país, Ya, pero yo le contestaría, señora, mire usted, yo podría asumir esta responsabilidad, pero le pondría una condición muy importante. No basta con un ministro de Economía en este no, momento. no, es un equipo. Necesitas por lo menos 5 ministros en los sectores claves. 1, energía y minas. 2, agricultura. 3, producción. 4, vivienda y construcción. ¿Te das cuenta? Por lo menos en esos 4. Y un quinto, que sería muy importante también, ¿no es cierto?, en el sector pesca. Entonces, si tienes esos 5 sectores, en el que pescas necesitarías un viceministro, o sea, básicamente un ministro de la producción, ¿no? Y completas. Entonces, ahí armas un programa consistente, articulado, bien pensado, para trabajar de aquí a que acabe el gobierno, para reactivar. Pero tú tienes esas 4 personas, ¿las conoces? ¿Las has identificado? ¿Cuál sería ese equipo? El DIN, ¿cómo le llaman? ¿El Dream Team? No, bueno, yo no he conversado con esas personas y no usaría sus nombres. Sí sé, por supuesto, que hay personas muy capacitadas en mi país para asumir esas responsabilidades, pero lo que te estoy tratando de transmitir es otra Ah, cosa. no, ya está bien. Sí. Te estoy tratando, que te estoy tratando de transmitir es que esto no es un tema de convocar, ¿no? No es como el señor que selecciona el equipo de fútbol peruano. O sea, necesitamos un plan de No, no, juego, claro, claro, necesitamos sí, sí. una Nosotros estrategia. tenemos este es el plan, creemos que va a funcionar. ¿Quiénes les parece que está correcto el plan para que trabajen así con plena confianza y Y 24, con claro. respeto político, ¿no? O sea, también, o sea, con un compromiso a fondo. Entonces, en la situación económica de mi país no está, ¿no es cierto?, para cambiar una pieza y poner otra y tiran para adelante. No está para eso. O sea Está que yo para creo, activación. creo, Guido, entonces que no hay solución, porque de acuerdo a la tradición, los cargos son un poquito negociaciones políticas, me apoya, no me apoya, la votación, eh, si me vacan, tú votarías por quién, o sea, más hay negociación de ese tipo que objetivo país, Bueno, creo.
no me siento en capacidad de decirte si eso es así o no. Lo que veo es que no hay consistencia entre los miembros del gabinete actual, ¿no? O sea, un ministro sale, dice que quiere hacer una cosa, sale el primer ministro y dice no, eso no, ¿me entiendes? Eso genera tremenda desconfianza, regresando al tema de la inversión. O sea, si tú ves que hay un ministro que después se desdice o lo desdicen y se queda ahí y no hay consistencia, no vas a generar un clima favorable para eso que hablábamos al inicio de nuestra conversación, que es... Pero tú eres mejor observador que el que habla. eh, Otros dicen que es el Congreso el que está dando las pautas. ¿A ti qué te parece? No, para mí el Congreso lo que ha hecho es, me da la sensación, darle estabilidad política al gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Tienen un número de congresistas que han acordado respaldar este gobierno hasta el 26. Ahí no tengo duda. O sea, si alguien viene y me dice, la señora Boluarte se va antes, le digo, no creo, porque o sea, no es un Congreso partidario donde hay el partido de la señora Boluarte el que está teniendo mayoría en el Congreso, pero hay una alianza política clarísima de toda una serie de segmentos que han decidido darle estabilidad al gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026. Ahí A sí no tengo... eso, a eso me refiero, a eso me refiero. Han llegado a esa alianza, a ese pacto, pero supongo que bajo ciertas condiciones de determinados cargos, supongo, ¿no? Yo, esa parte yo no la conozco, pero Yo sí tampoco, yo tampoco. veo que cada vez que hay alguna, ¿no?, agua movediza, el Congreso respalda en conjunto, en mayoría, a el gobierno y le da estabilidad. Entonces, el gobierno, yo no creo que tenga una preocupación que provenga de una inestabilidad política por parte del Congreso. Donde sí, lo dije la vez pasada, donde veo más inestabilidad para este gobierno es en los resultados de la economía, que la población cada vez está más incómoda, y también, ojo, en la parte de seguridad ciudadana, ¿no? Creo que son las dos grandes debilidades de la coyuntura de este gobierno. Y entonces, Pero la inseguridad ciudadana es producto de la baja, eh, de la baja en la producción, menos recursos para la gente, no estoy cuestión de seguro. supervivencia. Sí, puede ser que hay un componente de ese tipo, pero también hay un componente de delincuencia internacional que se está afincando en nuestro país, ¿no? Mira lo que le ha pasado a Ecuador. Yo creo que estamos en ese altísimo riesgo también. En todo caso, si queremos salvar al país, pues ahí los dos grupos de poder, el Ejecutivo y el Congreso, tienen que pensar bien para que se le permita escoger a la presidenta un equipo con objetivo país y que todo el mundo se ponga a trabajar en ese sentido y haya esa estabilidad que tú bien propones, ¿no? De lo contrario, parece que... ¿No? De lo contrario, vamos a seguir en esta tendencia que tú describiste al inicio de nuestra conversación, que es que hay un continuo, lento y sostenido deterioro de la actividad económica, ¿no? Porque ya el ministro de Economía dijo hay que esperar hasta el fin de año, o sea, ya como que él cerró la tienda para el 23 y todavía quedan 2 meses y medio casi, o 2 meses. Y 2 meses en 2 meses se puede hacer mucho o no se puede hacer nada, ¿no? Evidentemente. Muy bien, Guido. Muchísimas gracias por tus ideas que las escuchan nuestros seguidores. No estoy muy optimista de la situación. Dicho sea de paso, el ministro actual ha sido viceministro de Economía del De gobierno Pedro anterior. Entonces, Franque, el ministro de Pedro Franque, sí, claro. sí, pues, o sea que es la continuación. Él fue Claro, designado por Pedro Castillo, de modo que, no sé, pues, bueno, bueno, ojalá que sucedan las cosas bien y ojalá que te escuchen y salgamos de esta situación que nos preocupa a todos, porque no hay plata para la universidad, nos han quitado plata para resolver el problema del niño, no sé ahora si se gasta bien o no, pues es necesario una solución, una estabilidad inteligente. Muchas gracias, Guido, muy total. amable de parte.
Placer, cuídate mucho. Y con, Saludos a tu audiencia. con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.